Sing me a song of a lass that is gone, say could that lass be I? Mary of soul, she sailed on a day over the sea to sky. Give me again all that was there, give me the sun that shone. Give me the eyes, give me the soul, give me the lad that's gone. Buenas, lo prometido es deuda. Hoy vamos a hablar de Outlander. Después de haber hecho 2 capítulos de podcast recorriendo la historia de Escocia, estamos en condiciones históricas de abordar un capítulo sobre la serie de Outlander. Esta es una serie que por el momento lleva 7 temporadas, pero le faltan otras 2 que ya están garantizadas que la serie, digamos, va a tener su conclusión. Y esta serie se ha vuelto muy famosa porque sacó a la luz la historia de Escocia, contada desde el punto de vista escocés. Entonces esto nos llevó a una amplia y detallada mirada sobre la cultura, el legado y los clanes escoceses. La historia es escrita por Diana J. Gabaldon, es una mujer gringa nacida en Arizona, una escritora que fue la que hizo la saga de estas novelas. La serie está basada en la saga de las novelas de Outlander. Outlander significa que no pertenece a una tierra, como a los escoceses. Si son de las tierras altas se les llama Highlanders, si son de las tierras bajas se les llama Lowlanders. Ella, que no pertenece a ninguna de las dos, que es una forma de forastera, se llama Outlander como la serie, y ella escribió esta novela, que es una novela de ficción, es una novela de romance, es una novela de misterio, de aventuras, de fantasía, de grandes aventuras. Es, digamos, una mezcla de muchos géneros, y ella personalmente tiene una trayectoria muy particular. Esta mujer, Diana Gabaldon, se crió en Flagstaff, Arizona, y estudió, óigase bien, zoología en la Universidad del Norte de Arizona. Luego hizo un máster en biología marina en la Universidad de California, en San Diego, y finalmente hizo un doctorado en ecología del comportamiento en la Universidad del Norte de Arizona. Tiene una formación científica y una pasión por la literatura que hace que ella vaya a hacer de la ciencia y de la medicina también un hilo conductor importantísimo de la serie. Entonces ella va a mezclar su formación científica, su amor por la literatura, su pasión por la literatura con la ciencia ficción, y se va a inspirar en una serie inglesa que va a ser asimismo una serie legendaria. Para los que la siguen es prácticamente un compromiso de vida, Doctor Who. No es muy conocida en América Latina, pero la gente que la sigue con un fanatismo inusitado. Entonces Doctor Who es un viajero del tiempo. Y bueno, todos los que trabajamos el relato histórico sentimos una particular fascinación por los viajes en el tiempo, porque dígame si no nos gustaría viajar en el tiempo. A mí me gustaría con pasaje de ida y de regreso, porque hay épocas donde no es bueno quedarse, y ser mujer en cualquier otra época hubiera sido una cosa muy complicada, como no fuera en el siglo XX y desde la segunda mitad.
Entonces resulta que ella lo que va a hacer es inspirarse entre Doctor Who y un hombre que vio con un tartán, con un Celt, y se le ocurrió que por qué no mezclaba la historia del viajero del tiempo con la historia de Escocia en el siglo XVIII, que es toda la época de toda la gran rebelión jacobita y el de los Jacobites, y el momento más épico de la historia de los clanes escoceses. Entonces ella crea un personaje. Ese personaje se llama Claire Elizabeth Bishop y es una enfermera inglesa, el hecho del siglo XX. El hecho de que ella sea una enfermera inglesa va a ser de total importancia porque el ejercicio de la medicina va a ser su sello de identidad a lo largo de la serie. Ella es una mujer moderna, enfermera del siglo XX, y esta mujer va a viajar en el tiempo de una manera muy particular porque mezcla esto con las leyendas celtas y con las antiguas leyendas escocesas. Lo que ella hace es entretejer la historia, la leyenda, la fantasía, la ficción y las aventuras. Porque también va a ser una serie llena de aventuras, a veces innecesarias, a veces irreales, a veces desviacionistas de toda la trama, de todo, como en Botica. Con ese montón de temporadas pasan cosas que tocan y otras que no. Pero todo pasa porque también ella se inspira en la novela de Folletín y se inspira en un personaje que se llama Rocambole, que era un personaje que siempre estaba metido en una gran cantidad de aventuras inverosímiles, y que salía aventuroso de una y otra por impresionantes que pusieran ser. Él es un personaje que pasa entre la ilegalidad a ser un simpático justiciero, y cuando él muere, otros seguirán escribiendo las aventuras de Rocambole y se volverá una categoría, ¿no? Así como nosotros en América Latina decimos cantinflesco como una manera de hablar, de una manera de usar el lenguaje en el cual se dicen muchas palabras sin decir nada, rememorando a Cantinflas, un personaje muy querido, muy importante del cine mexicano para América Latina. En Francia y en Inglaterra se va a usar mucho la palabra rocambolesco, que significa rodeado de aventuras inverosímiles. Pero lo que es tan seductor en la serie es la mirada. O sea, esto es una mirada, por un lado, desde Escocia. Es muy importante porque el nivel de narrativa que van a lograr los ingleses con la British Broadcasting y con la industria cinematográfica va a ser tan importante que casi todas las narrativas de las Islas Británicas que nosotros tenemos son inglesas, son producciones inglesas. Entonces, pues, ¿qué cuentan las cosas desde el lado de los ingleses? Porque no es que son ingleses. Entonces, el contrapeso para contar lo que eso significó para los irlandeses, que también se han hecho muchas historias, o para los escoceses, que se han hecho menos historias. O sea, de los irlandeses hay bastante, pero hay menos de los escoceses, y está en el clavo, en el momento y en el día y en el lugar y en la hora. Estamos listos y el mundo está listo para escuchar historias de Escocia. Ella lo plantea como algo que resulta increíblemente novedoso, porque, como decían, para novedades los clásicos. Y lo que ella hace es utiliza la ciencia ficción en el mundo celta, donde está la magia, y en el reencuentro con su esposo, quien estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Ella fue como enfermera y él como oficial. Se reencuentran y van a estar en Escocia de luna de miel. Él, como historiador, le cuenta una cantidad de episodios del desempeño de las tropas británicas contra los Highlanders durante la época en que terminó la vida de los clanes escoceses. Información que ella atesorará y que será de vital importancia en el pasado. Entonces resulta que ella entra en el túnel del tiempo a través de tocar accidentalmente un monolito que pertenece a una serie de monolitos sagrados parecidos a los de Stonehenge en Inglaterra, pero más pequeños, y en el bosque. Esto es una cosa que está en un bosque,
donde ellos previamente han visto una danza ritual celta de mujeres danzantes mágicas druidas, y eso a ella le llama mucho la atención, y ella, por su espíritu científico y por su carácter de investigadora de las plantas y de las medicinas tradicionales, también de las medicinas de estos pueblos, se va a buscar una de estas plantas, él no me olvide, son las flores, mientras él está en los archivos averiguando la historia de Escocia. En ese momento ella entra en un vórtice del túnel del tiempo y aparece en ese mismo escenario 200 años antes. Y en un principio es atacada por los británicos y un grupo de Highlanders la salva y la rescata y la lleva con ellos. Ese es el comienzo de la serie. Ahí todavía no hacemos ningún spoiler porque pues ese es el comienzo de la serie, eso está en la presentación. Entonces, es muy interesante. Bueno, primero el papel de los ingleses como sempiternos villanos. Siempre crueles, despiadados, con un sentido profundo del desprecio frente a la cultura de la Highland. Y esto es interesante porque, por supuesto, los ingleses cuando hacen series no se presentan ellos mismos así. Ellos se presentan como caballeros. Y acá dicen, no, ellos con los escoceses no fueron caballeros. No es así como nosotros tenemos la imagen de lo que ellos hicieron acá. Y acuérdese que en la derrota de la Highland fue una masacre, la cosa más aterradora, y el nivel de represión que esta gente sufrió fue brutal. Entonces, ese sentido de la rebeldía, ese sentido de la dignidad, ese sentido del decoro, del linaje, del orgullo, del imaginario que hemos hablado cuando estábamos en los capítulos de Escocia, que yo les digo que Escocia es un estado mental y que cuando el tren atraviesa la línea escocesa se ven las mismas ovejas, pero empieza un aire distinto porque hemos llegado a tierras escocesas, aunque por la ventana no se distingue un paisaje del otro. Entonces resulta que este poder del nacionalismo escocés, tan bravo como lo vimos en los 2 capítulos de Escocia, se logra plasmar en la serie. Y esa es la primera de las cosas que llama mucho la atención. El pensamiento mágico, el sentido de clan, el sentido de pertenencia, la resiedumbre. El personaje de Jenny Fraser, la hermana del protagonista, ya es más brava que todos los clanes juntos. Entonces Claire queda metida por azar como una inglesa. Entonces ellos le dicen Sassenach, que significa sajona. Ya tenemos claro quiénes son los sajones en nuestro relato. Sí, ellos son celtas y ella sería sajona. Sassenach le va a decir el personaje protagónico. Y Outlander, porque ella es una forastera. Ella nunca va a pertenecer, como ninguna mujer va a pertenecer nunca a ninguna cultura si viaja en el tiempo, porque todo el sistema patriarcal que estaba montado en ese momento, pues era todo. Entonces, a pesar de que la autora dice que esa no es su intención en el personaje de Claire, pues eso sí es lo que muestra, o sea, lo que es uno ser enfermera y más adelante médica en una época en donde la mujer tenía una situación tan difícil y tan desventajosa. Entonces Claire va a terminar teniendo un romance, casándose con uno de los jefes de los clanes, cuya cabeza es buscada por rebelión, que es James Fraser, y el color de su tartán, de su kilt, está prohibido, motivo por el cual él no puede portar los colores porque eso inmediatamente lo lleva a una situación de peligro que le puede costar la vida. El peligro es la constante de la serie. Los personajes están en peligro absolutamente todo el tiempo, están a punto de morir en todos los capítulos y atraviesan la tortura en varios de ellos.
Entonces resulta que ella termina casándose con él por una historia muy particular, porque cuando la van a secuestrar los británicos, los ingleses, la única manera de salvarla es casarla con uno de los jefes de los clanes, y la van a casar con James Fraser. Este matrimonio arreglado, que resulta siendo la única manera en que ella la puedan rescatar los escoceses, va a ser el romance más impresionante de toda la serie, porque es un romance incondicional, un amor total, en donde James Fraser hace lo imposible por tratar de entender a una mujer que viene del futuro, basado en la profundísima credibilidad que él tiene en ella, y ella va a hacer lo imposible por tratar de entender una época en la cual ella no tiene, digamos, está totalmente perdida en esa época, pero como es enfermera los puede curar y los puede coser, y es de gran utilidad para ellos en la precariedad en que ellos vivían entre la lucha y las condiciones médicas de la época. Entonces ella va a ser sumamente útil. El papel de ella como la luz de la ciencia en medio de la superstición de la época va a ser muy importante, pero sin embargo, aunque ella se sabe una mujer científica y se sabe una mujer de la modernidad, ella aprende a respetar la cultura de ellos y a tomársela en serio y a entender el honor que a ellos los acompaña. O sea, es una serie que en la final hay un respeto muy grande entre las culturas, entre la modernidad de ella y el mundo mágico de los Outlanders. Ella como mujer moderna tiene una inserción muy particular en la serie porque va entregando elementos muy importantes y bastante progresistas en un momento en que esas cosas no eran posibles, y la salva un montón de vidas. Ella es una mujer dedicada, completamente entregada al trabajo de la medicina, de aliviar el sufrimiento, de ayudar a la gente. Es un personaje muy, muy altruista y muy comprometido con su ser enfermera primero y más adelante doctora. Entonces ella en su resiedumbre también es un personaje que va a solidarizarse con los clanes, va a entender su lógica, su dinámica, su pensamiento, no sin muchísimos tropezones. Nada le queda fácil, nada le queda claro, pero por ejemplo, hay una escena donde a todo el tiempo a ella le preguntan que si ella es una espía inglesa, todo el tiempo, y ella pues no es una espía inglesa. Entonces hay un momento en que la hacen beber de una fuente y le vuelven a preguntar. Y entonces el jefe de los clanes le dice, le creo. Y ella dice, ¿por qué me cree? Si llevo diciéndole eso desde que me encontró. Dice, porque acabas de beber del agua de la verdad. Y quien bebe del agua de la verdad solo dice lo que es cierto. Y dice ella, bueno, pues será, ¿no? O sea, ella queda loca que le vayan a creer porque bebió del agua de la verdad lo que no había podido probar en ningún momento hasta ese instante. Entonces, tiene una cantidad de tips en donde se encuentran la magia, la modernidad y el tiempo histórico de la época de los escoceses, que es parte de lo que lo hace tan encantador. Las primeras 2 temporadas ocurren en Escocia, y aunque el resto de la serie no va a ocurrir en Escocia en este escenario de la Highland, ese escenario de la Highland es el que va a crear toda la identidad de la serie, porque ellos nunca dejarán de ser escoceses, ni dejarán de ser jacobitas, ni dejarán de ser quienes son, aunque vayan y vengan de diferentes geografías y épocas históricas. O sea, este es el sustrato esencial de la serie, es el mundo escocés. Entonces, por eso esos capítulos son tan interesantes, porque la recreación de época, todo lo que es Inverness y toda esa parte
como la capital de la Highland que habíamos visto cuando estábamos sobre todo en el primer capítulo de Escocia, que es donde contamos la rebelión de los jacobitas y qué significaba tener un estuardo de retorno en el tono británico, cuando el tono británico y el tono escocés se estaban develando, los ingleses el poderío y los escoceses la existencia misma. Entonces, como la historia parte de que ya conocemos lo que pasó, todos los clanes escoceses fueron aniquilados en la batalla de Culloden y esa época se fue para siempre. Entonces nosotros partimos de la base de que el mundo que vamos a construir es un mundo que ya no existe y que lo vimos morir. Eso es parte del drama tan grande que viene en las primeras temporadas, cuando tú sabes que ellos se enfrentan a lo inevitable. Por eso la canción que da origen a la serie, la canción con la que se presenta toda la serie, es una canción de lo perdido. Cántame una canción acerca de la última que se fue, acerca de lo último que fue, y di que eso último fui yo. Todo lo que amé, todo lo que fui, todo lo que creí se ha ido. And seas, mountains of rain and sun, all that was good, all that was fair, all that was me is gone. Sí, entonces esa nostalgia de un mundo que desaparece y era un mundo lleno de honor y de magia, que los escoceses pelearon literalmente hasta el último hombre con todas sus fuerzas y no pudieron sostener su forma de vida bajo los ejércitos británicos que habíamos visto. Entonces hay una serie de personajes que encarnan esto. El esposo de ella en el siglo XX, que es Frank Randall, que es el descendiente del más malvado de todos los villanos, que es el oficial británico Jack Randall, que es malísimo, pero malísimo, el malo milimalo. Entonces, este personaje, el esposo de Claire, en el siglo XX es un buen tipo. Y ese tipo sí, mejor dicho, sale más tumbado en la serie, porque sin comerlo ni beberlo le toca la peor parte. Y él no tiene la culpa de nada. El hombre estaba en un archivo cuando a ella se la llevó el túnel del tiempo. Entonces, cuando ella tiene que volver para poder criar a su hija Brianna, ella va a estudiar medicina, lo que la convierte en una doctora graduada que solo hubiera podido ser en el siglo XX y que hace que su hija Brianna pueda crecer y desarrollarse como una mujer del siglo XX que no hubiera podido sobrevivir después de la batalla de Culloden, en la devastación, en la debacle, en el apocalipsis, en el Ragnarok. La batalla de Culloden es como el Ragnarok de la Highland, o sea, es como la muerte de todos los dioses, pero los que murieron eran los hombres de carne y hueso que alguna vez poblaron las tierras de la Highland, que fueron los clanes escoceses. Esto, como les digo, es una identidad que tiene una vigencia total ahoritica. En este momento, pues eso sigue siendo una cosa de vital importancia para los escoceses que se sienten descendientes y son descendientes de la Highland. No para todos, porque otros sí quieren ser británicos, como lo hemos explicado, pero los que quieren ser escoceses tienen en este episodio el fundamento histórico, el relato fundacional, el mito fundacional de lo que es ser escocés aquí y más adelante con María Estuardo, pero eso va a pasar, eso es más adelante. Entonces resulta que este personaje se va a encontrar allá con una gran cantidad de jefes, de clanes, de todo eso, y lo que van a hacer es que cada personaje nos va a llevar a una época y a una historia. Es así como ella va construyendo toda esta gigantesca saga, y aparecerá después un sobrino que va a ser, que se va a convertir a los Sioux y va a ser un indio, y nos va a mostrar la perspectiva de los pueblos nativos americanos que también van a desaparecer como los Highlanders cuando se constituyan los Estados Unidos en el futuro. Ellos van a América porque toca ir a América, porque en Escocia no se va a poder vivir. Cuando se acaba todo, se acaba todo. Y una vez que lleguen a América, que es la otra parte, pues la autora de la saga es gringa.
Entonces, evidentemente, las otras temporadas en Estados Unidos van a tener una fuerza narrativa muy grande porque ella es de allá. Entonces hay que tener en cuenta pues que el detalle de todo lo que es como se van fraguando los que serán las luchas de independencia, lo que va a ser la creación de los Estados Unidos, el papel de los ingleses, todo eso pues está muy bien hecho porque pues es la historia de ella. Entonces también hay unos capítulos en Francia de la segunda temporada porque Francia era la aliada incondicional de los Estuardo y de esta Escocia católica, porque Francia era católica primero que todo y porque Francia tenía en la corona de Inglaterra a su más terrible rival. Entonces, aquellos que ponían en jaque la corona inglesa, que tenían la posibilidad de destronarla y que le hubieran dado una línea muy distinta a la historia, que fuera una línea totalmente fraterna y aliada con Francia, eran los jacobitas, los Jacobites. Por eso el rey Jacobo está asilado en Francia. Y es desde Francia donde se fragua todo el plan de hacer una rebelión para poder lograr que llegue un Estuardo al trono de Inglaterra, que es de lo que se trata la rebelión Jacobite, porque ese Estuardo es Jacobo. Entonces es para retornar a Jacobo al trono y hacer que los jacobitas, los partidarios del rey Jacobo, logren el último intento de volver a poner a un Estuardo en el trono y que eso garantice que la línea de los escoceses sobreviva y que su corona sobreviva y que sea un reino distinto y aparte desde Inglaterra, cosa que no sucedió porque ya vimos, los derrotaron y armaron un solo reino y armaron una sola corona y eso fue lo que se volvió la Gran Bretaña. Eso ya está resuelto, pero en la serie juegan con la posibilidad siempre tentadora de los viajeros del tiempo, de querer cambiar los acontecimientos y querer burlar el futuro. Pero en todos los relatos del tiempo se sabe que el futuro no se puede burlar y que pues ellos no lo van a lograr, no van ni muchísimo menos, pero a partir de los personajes que va a ser en el tiempo en que Claire va a estar en el siglo XX, su corazón se queda en Escocia y esa ausencia, ese vacío que ella siente todo el tiempo porque ella no puede dejar de amar a James Fraser a pesar del cariño que siente por Frank. Ella queda con dos esposos, uno en el siglo XX y otro en 200 años antes, pero su corazón está en esa Escocia y esa Highland logra capturar la esencia de Claire y ella va a ser allá quien realmente ella es, a pesar de ser una mujer del siglo XX. Así que los años que ella dura ya en el siglo XX son años casi como de una vaga ausencia, que la hija siempre comenta que sentía que su mamá estaba ida, que su mamá no estaba presente, como que estaba en otra parte. Y eso es bien interesante porque muchas personas en la vida quedan suspendidas en un tiempo, en un hecho, en un duelo o en una ocasión de la que nunca se van a recuperar, aunque no viajen en el tiempo. Y de alguna manera sí queden detenidas en él. O sea, también eso es una cosa que le puede pasar a la gente en la vida, que el reloj se le pare en algún momento por algún suceso. El reloj de Claire queda 200 años antes y el tiempo en el que ella está es un tiempo de añoranza profunda que el esposo resiente, como que ella nunca volvió, aunque esté ahí presente y aunque él decida criarle la hija que es de James Fraser. Entonces, esa estructura nos permite lograr cosas del siglo XX que si no hubiera podido hacer antes, ella no hubiera podido estudiar medicina, la hija no hubiera podido sobrevivir, y cosas esenciales del siglo XX para seguir continuando con la trama no se pueden explicar sin el retorno de Claire, primero al siglo XX, después de Culloden, y luego después otra vez
al tiempo de la Highland ya para librar las batallas finales y luego para poder pasar a América, donde va a transcurrir el resto de la serie con los pueblos americanos, con las comunidades religiosas, con toda la diversidad de lo que está poblando esa América, que más adelante va a ser los Estados Unidos. Entonces es también interesante cómo muestra el papel de los ingleses como digamos, colonizadores de esas tierras, el papel de los nativos americanos como los dueños de esa tierra y la interacción que tenían con los Highlanders, las rebeliones, la esclavitud, la tía de él que aún tenía esclavos, o sea, todo ese fresco histórico que significa el traslado del relato a América va a ser muy interesante a través de estos personajes, no sin antes una ida a Jamaica que no deja de tener su encanto, primero por el ambiente de Jamaica y segundo por la peste, porque ella de todas maneras está en los barcos, ella siempre es la doctora de turno, ella siempre es el personaje médico y la clínica va a ser siempre su afición más grande, pasando por todo, por la anestesia, pasando por un montón de cosas que no se descubrían en esa época. Entonces, estos personajes, cada uno de estos personajes es una época. Claire y Jamie son la Highland y ella es el vínculo entre los dos. Ian es el vínculo también con el mundo de los pueblos originarios. Brianna es la hija de ella, también una mujer ingeniera que entiende los dos mundos, y cada uno de estos pueblos va a construir lo que significa también lo que van a hacer los escoceses en el futuro en los Estados Unidos, porque en el futuro de los Estados Unidos todo el montón de escoceses que huyeron de allá, que te conté que tuvieron que salir corriendo porque su mundo se acabó de una manera violenta y prohibida, los que se van en su gran mayoría para los Estados Unidos y una gran cantidad de ellos para el Caribe, para todas las islas del Caribe. Entonces, en Estados Unidos ellos van a constituir una colonia no tan fuerte como la irlandesa, porque lo de Irlanda es un exilio brutal. Esto también, pero ellos se van a asimilar finalmente a los Estados Unidos y tendrán el orgullo escocés, tendrán la cepa escocesa, el linaje escocés, digamos la vitalidad escocesa, pero eventualmente ellos se van a unir a lo que quiera que pase en el futuro, porque ellos ya no tienen dónde estar. Los irlandeses van a crear una cultura muy poderosa de identidad en el exilio, que hace que donde quiera que ellos estén sean irlandeses, así sean gringos, así sean australianos, así estén donde estén, desfilarán el 17 de marzo vestidos de verde, recordando a San Patricio. La cosa con los escoceses es más matizada, porque ellos van a terminar asimilándose. Entonces, todas estas cosas que pasan con ellos en las tierras americanas y cómo ellos van a ser también una parte constitutiva de la futura identidad de los Estados Unidos, junto con los pueblos nativos americanos que van a sufrir toda la gran derrota. Todo eso se va viendo y mientras tanto los personajes van y vienen. Entonces, lo rocambolesco de la serie es la cantidad de vicisitudes y peligros que atraviesa Claire, de donde la tiene que rescatar Jamie, siempre del último hilo antes de que la maten. A ella la violan, la traen, la llevan, o sea, le pasa de todo a él también. Él también corre unos peligros de muerte, también llega a estar en la prisión, ella va cantando por todas partes a ver si lo encuentra. El yerno, que va a ser un personaje también muy importante, pues un historiador escocés que
que se casa con Brianna, también va a sufrir, o sea, cada uno de los personajes va a sufrir un momento de shock, un momento de vida o muerte, un momento de derrumbe emocional y físico del que se van a recuperar, pero cada uno de esos momentos son hitos históricos de lo que está pasando. O sea, a través de la emocionalidad y de las vicisitudes de los personajes, ella va entrando en flash de la historia de lo que está pasando. Esto tiene una investigación histórica bastante grande detrás y la recreación del mundo de la Highland es lo que le va a dar ese encantamiento mágico que hace que esta serie se haya vuelto tan popular. Y como de todas maneras, mientras descubrimos y el túnel del tiempo existe, el cine y la televisión y las series son nuestro túnel de tiempo en la actualidad, porque es la única manera en que podemos regresar vivencialmente a otras épocas y a otras geografías y a otras historias, y mientras el túnel del tiempo realmente llega a ser una posibilidad cuántica en nuestra época, Outlander es lo más cerca que podemos estar de los clanes escoceses a nivel masivo, porque nos da una mirada grande y poderosa de esa época. Entonces, después de los 2 capítulos de Escocia, usted se pone a ver Outlander y queda muy ubicada en cada uno de los momentos que pasa. Claire sigue siendo una forastera y nos muestra cómo las mujeres en las diferentes épocas de la historia siempre estamos en contravía, siempre estamos en desventaja porque los órdenes patriarcales son durísimos, porque en esa época los conocimientos en una mujer eran sospechosísimos, porque además su destreza quirúrgica era tan apreciada como considerada bruja. Sí, ella, digamos, en tiempos de la persecución de las brujas en Escocia, que fue una de las más sanguinarias y más aterradoras de todo, una mujer como Claire estaba siempre al borde del más grande peligro, desde los fanáticos religiosos, desde los cazadores de brujas, desde todas las diferentes formas de superstición, tanto en el mundo escocés como en el mundo de los Estados Unidos, donde el fanatismo era igualmente peligroso en ambos lados del mar, del Atlántico. El mundo atlántico era bastante similar en esa época en su percepción de la otredad y de las religiones y de los conocimientos que venían de épocas que ya estaban muriendo cuando eso está sucediendo. Entonces, el ver el final de un tiempo, el resurgir del otro, la perspectiva de un nuevo gran proyecto que se va a formar, y estos personajes yendo y viniendo del siglo XX para contemplar los sucesos históricos que dan a dar lugar a la epopeya de las vidas de estos personajes, hace de la serie una serie tremendamente emotiva. La historia de amor, como les digo, es imbatible. O sea, la historia de amor es lo que le da la fuerza al relato. La relación entre Claire y James Fraser le da al relato la credibilidad porque es un amor contundente, es un amor realmente a prueba de fuego, y porque el respeto que ella llega a generar, a tener por esa cultura y la manera como esa cultura aprende a aceptarla, por extraña que ella le parezca, sigue siendo una mirada distinta frente a la otredad, en donde es poco común que estos pueblos puedan mirar a la otredad con el mismo respeto con el que se miran a sí mismos. Eso no es muy común en las series. Generalmente los otros se ven como unos otros salvajes que no logran entender los beneficios de la civilización construida. Ese no es el caso de Outlander. Ella realmente llega a entender y a ser una con los clanes escoceses, y los clanes escoceses llegan a entender su saber a pesar del hecho de que ella sea mujer, a pesar del hecho de que los vaya a poner en peligro tantas veces como los puso en peligro, y a pesar del hecho de no poder comprender de dónde saca ella esas historias de lo que va a pasar en el futuro. Cuando James le dice a su hermana, que es un personaje poderosísimo, la hermana de James, cuando Claire le diga algo, póngale bolas, hágale caso. No importa que usted no lo entienda,
hágale caso, haga lo que ella dice. Entonces Claire le dice, siembre papa, siembre mucha papa, porque aquí va a haber una hambruna. La otra va y siembra papa. Entonces Claire juega con su información tanto médica como histórica del futuro para hacer un poco más amable los inevitables sucesos del tiempo en el que ella vivió. Entonces, con esta mirada de Outlander, con lo mítico de una historia de ficción, de literatura, terminamos nuestro recorrido por las Islas Británicas. Desde sus relatos épicos de los irlandeses, como les digo, hemos hablado muchísimo en nuestro podcast. Hay muchas formas de encontrarnos a los irlandeses. Por eso hemos dedicado mucho más estas referencias a los escoceses. De los ingleses tenemos la mayor cantidad de series que hemos visto en toda nuestra vida. Digámoslo así, ellos se han narrado de una manera tan absolutamente impresionante que nos resultan increíblemente cotidianos por la cantidad de novelas, series, personajes, actores, actrices, películas que han llenado nuestra percepción del mundo, en tanto son un pilar fundamental de Occidente junto con Francia. Entonces nos dedicamos a los escoceses y terminamos con Outlander precisamente por la singularidad de tener en este momento a mano esta historia para recrear el mundo de los escoceses en nuestro viaje por las Islas Británicas, y así desde Gales y su lenguaje y su lengua tan importante desde Cardiff, así desde Escocia, desde Inverness, desde Edimburgo, desde Glasgow, así desde la Irlanda, la verde Irlanda de Dublín y de Belfast, y así desde Londres, la capital de Occidente, el pilar desde donde el mundo erigió las categorías geográficas y de tiempo y espacio que hoy todavía rigen el mundo, porque aún nos medimos con la hora que ellos se inventaron, navegamos con las coordenadas que ellos enumeraron y tenemos la geografía como ellos la designaron. Entonces, con este relato de estas islas frías que terminaron siendo el corazón de Occidente y determinando un centro fundamental porque pusieron el mundo a gravitar en torno a ellas, terminamos nuestro viaje por las Islas Británicas. Entonces, desde el honor de los clanes escoceses, desde la epopeya de la Highland, desde los mágicos bololitos que contactan los tiempos de los celtas, desde la mirada de una mujer moderna que con los ojos del siglo XX entra a comprender un mundo mágico y heroico que 200 años antes le va a dar el sentido a toda su vida, desde el amor de ella y de James Fraser y de Brianna y los descendientes que nos permiten viajar en el tiempo y en la historia, entre las aventuras, la fantasía, la cultura, la narrativa, la literatura, el cine y las series mismas, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquier día que se sea. Este podcast fue grabado en Los Gatos Studios y fue posible gracias al equipo de dianauribe.fm, que está integrado por Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez, la edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido, y siempre con el gran apoyo de las personas que nos donan en Patreon, PayPal y PayU.